Hola a todos. Fue entonces cuando hubo un destello de luz gigante. Sintió como si todo su cuerpo estuviera en llamas. Cada músculo de su cuerpo le dolía, no podía respirar y no podía ver nada. El mundo entero se volvió negro y sintió que la gravedad desaparecía. Comenzó a estar en pánico. ¿Iba a seguir con vida? ¿Queréis saber cómo llegó allí? También querréis saber lo que le pasó después. Así que acomodaros, darle me gusta y suscribiros. Manuel siempre ha sido un poco diferente desde que era muy joven. Él desde siempre quiso ser científico. Cuando Manuel cumplió 3 años, su padre se murió. Y ya se sentía demasiado solo porque los demás niños no estaban interesados en los mismos juegos que él. Y perder a su padre solo empeoró las cosas. Empezó a pasar todo el tiempo encerrado en su habitación jugando a ser científico. Manuel tenía que distraerse constantemente y la ciencia estaba ahí para él. No llegó a tener amigos. ¿Cómo podía alguien ser amigo del chico que perdió a su padre y que estaba obsesionado con la ciencia? Manuel sentía que nadie le entendía, así que simplemente él se quedó solo. Para él, quedarse solo era mejor que se burlasen de él y hacerle bullying. Cuando Manuel llegó a la escuela secundaria, empezó a hacer pellas para poder comenzar algún experimento y probar diferentes teorías que nadie en la escuela iba a entender. Y en ese mismo año, Manuel conoció a una chica llamada Julia. Julia estaba en la misma clase de ciencias que Manuel. Manuel al principio le resultó un poco vergonzoso hablar con ella, pero con el paso de los días, él se soltó y se dio cuenta de que tenían muchas cosas en común. Julia sabía lo que era estar sola, y Manuel vio que era una de las muy pocas personas que le entendía. Empezaron a quedar todos los días, y Julia le enseñó que su pasatiempo eran las cosas paranormales. Le hablaba de fantasmas, de demonios y de sesiones espirituales. Esas cosas a Manuel le recordaban a la muerte y a su padre. Por lo que un día, se plantearon que si se podía hablar con su padre de alguna manera. Entonces Manuel comenzó a investigar sobre los campos electromagnéticos y su relación con lo paranormal. Con toda su investigación, comenzó a crear un dispositivo parecido a un teléfono móvil, que creía hacerle hablar con su padre en un día lluvioso y tormentoso. A la siguiente noche empezó a llover, y Manuel llamó a Julia y la dijo que se tenían que ir a una colina de las afueras de la ciudad. Caminaron bajo la lluvia hasta llegar a la colina. Manuel se puso los auriculares y comenzó a configurar su dispositivo. Al terminar, lo que escuchó fue algo extraño. En los auriculares solo sonaban voces distorsionadas, así que Manuel supo que ese dispositivo necesitaba mejoras. Se puso a trabajar en ello, y lo que pasó a continuación lo dejó en shock. Había escuchado la voz de su padre. Julia empezó a tener miedo y le dijo que era hora de irse. Pero Manuel no se quería ir. Y más aún ahora que había escuchado la voz de su padre. Era la persona con la que más deseaba hablar. Julia, al ver que Manuel no tenía intenciones de irse, se dio media vuelta y se marchó. Pero antes de que Manuel la pudiera detener, un rayo cayó encima de él y sintió como su cuerpo se estuviera ardiendo. Manuel no pudo moverse y estaba luchando por respirar. Su corazón latía con fuerza, y todo se volvió oscuro. Lo único que podía hacer era escuchar las voces de las personas intentando despertarle. Trató de abrir los ojos pero no pudo. El dolor era muy fuerte. Quiso llorar para gritar y tampoco pudo. Horas más tarde, cuando Manuel se despertó, lo primero que vio fue el techo de un hospital. Su madre le estaba mirando con los ojos hinchados de tanto llorar, y le explicó que le había caído un rayo y que se tenía que quedar quieto. Manuel sentía como si su cuerpo flotara, como si todo el mundo a su alrededor no era real. Trató de mirar su mano, pero todo su cuerpo estaba vendado. A medida que pasaban los días, Manuel iba entendiendo lo que le había pasado. Tenía quemaduras en más del 80% de su cuerpo. Iba a sufrir de dolores musculares y espasmos todo el resto de su vida. Le tomaría un tiempo volver a caminar, pero a pesar de todas estas cosas malas, los médicos le dijeron que tuvo una suerte increíble de seguir vivo, y más aún que estuvo solo. Manuel dijo a los médicos que no estaba ahí solo, que Julia estaba con él. Pero el médico solo cambió de tema y comenzó a quitarle las vendas. Y fue ahí cuando Manuel se vio por primera vez. Había quemaduras por toda su piel, parecían raíces de árboles. La verdad, fue muy difícil para Manuel verse así.
Pasó un par de semanas más en el hospital. Mientras tanto esperó la visita de Julia, pero esta no apareció. Manuel preguntó a su madre si sabía algo sobre Julia, y esta le dijo que no podía ir al hospital, porque no admitían visitas. Manuel se sintió destrozado al escuchar que solo su familia podía visitarle, y aún más cuando veía su cuerpo quemado. Recordó lo solo que estaba durante los otros años. Era el chico rarito que su padre murió, y que hacía experimentos. Siempre le dejaban fuera de todos los grupos. Además de eso, ahora parecía que era un villano de una película de terror. Llegó el día en que le dieron de alta del hospital, y por lo visto las noticias volaban. Todos se habían enterado de lo que le había pasado. Volver a casa fue una pesadilla para Manuel. No tenía la ayuda de enfermeros ni médicos. Le dolía mucho y ni siquiera se podía mirar al espejo. Esa primera noche en casa, Manuel tuvo una pesadilla. Fue una pesadilla muy rara, que nunca antes la tuvo. Al día siguiente Manuel llamó a Julia, pero parecía que su móvil estaba apagado. Manuel estaba confundido, así que llamó una y otra vez, y nada. Manuel empezó a hacerse muchas preguntas como si estaba bien, si a ella también le había llegado a dar el rayo y no le querían decir nada. O que si al verle así, ella tuvo mucho miedo. A la mañana siguiente Manuel volvió a la escuela por primera vez, y caminar por el pasillo fue una cosa horrible. Todos le miraban fijamente y él podía escuchar sus susurros por todas partes. Y lo peor aún, fue cuando se sentó en clase. Todos empezaron a mover sus mesas y sillas alejándose de él. Para Manuel, fue muy desagradable aguantar eso. Al mediodía, Manuel recorrió toda la escuela buscando a Julia, pero esta no estaba. Así que decidió ir a almorzar él solo. Cuando llegó a la cafetería, no había mesas vacías, así que se sentó con un grupo de chicos. Estos al verle recogieron sus bandejas y salieron corriendo. Manuel se sintió aún más destrozado. ¿Alguna vez tú te has sentido así? Déjamelo saber en los comentarios. No gustar es un sentimiento aterrador, por eso, te pido que no juzgues a Manuel por lo que va a hacer a continuación. Gritó a todo pulmón que por qué todos le tenían tanto miedo, y que si tan horrible se veía. Sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, y pensó que si Julia estuviera ahí, él no se sentiría tan solo. Una de las chicas se le acercó y le dijo que la verdad se le veía bastante bien. Entonces Manuel la preguntó que por qué todos se alejaban de él. Y ella le contó que alguien les había dicho que Manuel tenía un rayo en él, y que si alguien llegara a tocarle recibiría un impacto. Manuel no se podía creer la estupidez que la gente se había creído. Manuel la preguntó que quién era esa persona que se había inventado ese estúpido rumor. Cuando se enteró de quién fue, el corazón se le heló. Fue Julia quien lo había rumoreado en la escuela. Pero, ¿por qué se había inventado eso? ¿Y dónde estaba ella? Esa noche Manuel la pasó encerrado en su habitación y no paró de llorar. Su madre se le acercó y le preguntó que qué tal el primer día de clase, y él la contó todo lo sucedido. Su madre se sorprendió al escucharlo, y le dijo que se tenía que mantener alejado de ella. Cuando Manuel se quedó solo en la habitación, pensó que cómo había creído en ella. ¿Cómo podía ser que era la primera persona que no le tratase como un raro y hacerle esto? A la mañana siguiente su madre le sentó y le contó la verdad. Le dijo que cuando le dio el rayo, Julia escapó y le dejó ahí ardiendo. Básicamente le dejó morir. Manuel, al escuchar eso, quedó en shock. Sintió como las lágrimas le llenaban los ojos. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? Pero de repente todo empezó a tener sentido. A Julia se le había permitido entrar a su habitación del hospital, pero simplemente ella no fue. Y lo que el médico le dijo que tuvo mucha suerte al seguir con vida porque estaba ahí solo. Por eso Julia difundió ese rumor, para que nadie creyera que ella estuviera ahí con él el día del accidente. Manuel se tomó unos días libres de la escuela para recuperarse de ese dolor. Se dio cuenta de que Julia le había bloqueado en todas las redes sociales, y se había cambiado de escuela. Manuel se sintió total y completamente solo. Esa tarde su madre entró a su habitación, y le dijo que si intentaba hablar con la gente, se iba a sorprender de lo maravillosos que eran algunos de ellos. Así que al día siguiente Manuel puso cara de valiente y se fue a la escuela. Todavía se sentía como un extraterrestre por las miradas que todos le lanzaban.
Empezó a sentirse mal otra vez, pero antes de que se diera media vuelta y salir corriendo, la chica del otro día se le acercó y empezó a hablar con él. Se presentó con el nombre de Sandra, y le dijo que ella sabía que le gustaban los inventos y la ciencia porque Julia lo había mencionado. Y lo que pasó a continuación, dejó a Manuel sorprendido. Sandra le dijo que tenían un club de inventores y le pidió que se uniera a ellos. A Manuel le sorprendió que hubiera otras personas que le gustasen las mismas cosas que él. Al principio estaba nervioso, pero al pensarlo aceptó. Después de la escuela, Manuel y Sandra se fueron juntos al club, y fue algo increíble. Allí todos entendieron las referencias que Manuel había hecho ese día del accidente. Hablaron sobre ciencias, sobre fantasmas, y absolutamente de todo lo que Manuel amaba. Se sorprendió mucho de que esa gente estuvo ahí durante todo ese tiempo. Solo que no los había buscado. A medida que pasaban las semanas, las cicatrices de Manuel empezaron a curarse, y su grupo de amigos empezó a crecer. Ahora tenía un gran número de amigos y estaba muy feliz. Aunque no lo creas, siempre hay gente a tu alrededor con los que puedes identificarte. ¿Alguna vez te has sentido solo o sola? ¿Cuáles son las formas en las que encontraste tu grupo de amigos o amigas? Déjamelo saber en los comentarios. Hasta aquí nuestra historia de hoy, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle me gusta, suscribiros y compartirlo con vuestros colegas. Hasta pronto.